Washington está cada vez más preocupado por lo que le han denominado como un nuevo eje militar muy poderoso y con una capacidad nuclear. ¿Saben cómo lo llaman algunos analistas ya? Bueno, incluido Washington. El nuevo eje del mal. ¿Pero qué es exactamente este nuevo eje del mal que incluso ya los medios de comunicación están citando? Hablemos de la creciente coalición entre Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Es una alianza poderosa. Y estos lazos no solamente son diplomáticos, son también, sobre todo profundamente, militares. Altos funcionarios, de hecho, militares de Estados Unidos ya han expresado su preocupación a lo que llaman ahora el nuevo eje del mal, indicando que esta alianza podría desafiar la unidad de Occidente. ¿Cuál es la magnitud entonces de esta amenaza? Miren, la última vez que se mencionó este término, seguro que todos ustedes lo recuerdan, eje del mal, fue en el 2002, cuando el entonces presidente estadounidense, hablábamos de George Bush, usó la frase precisamente de eje del mal sobre su discurso en el Estado de la Unión. Y en ese momento Bush identificó precisamente como parte de este eje a Irak, Irán y Corea del Norte, ¿se acuerdan? Decían que era una tríada maligna, salida del mismo infierno, que representaba una grave amenaza para la seguridad mundial, no de Estados Unidos, mundial. ¿De qué los acusaba? Los acusaba de que entre estos tres, se estaban apoyando para impulsar el terrorismo y que estaban creando juntos armas de destrucción masiva para acabar con el planeta Tierra. ¿Qué había detrás de esta acusación? Pues la administración de Bush, por cierto, quien lanzó primero esta información sobre armas de destrucción masiva fue el New York Times, ¿recuerdan? Y Bush argumentaba que estos tres países, el eje del mal, con estas ambiciones nucleares y con su historial de agresión en contra de la raza humana, podía suministrar armas de destrucción masiva a terroristas para desestabilizar la paz internacional. Acto seguido, barrieron con Irak. Muchos analistas y críticos dijeron que el concepto del eje del mal, de hecho, fue utilizado como un pretexto para promover la agenda geopolítica de Bush, la agenda económica de Estados Unidos, específicamente para controlar los recursos petroleros en Irak y para debilitar este tipo de estados considerados en ese momento adversarios poderosos para Washington. ¿Dónde acabó entonces Irak en ese momento? ¿Se acuerdan cuál fue la suerte de Saddam Hussein? Y después el saqueo del petróleo tras el ingreso de compañías petroleras estadounidenses. Este caso de Irak, que es la acusación que se tenía de que poseía armas de destrucción masiva, nunca se comprobó. Al contrario, se reveló que esta información era falsa. No existían tales armas. Fue un gran fraude. Después de la invasión del 2003, las inspecciones de hecho detallaron que Irak no tenía armas nucleares tampoco, ni químicas ni biológicas, de las que se hablaba en el discurso de Bush. Lo que sí tenían era mucho petróleo, que ahora era propiedad estadounidense. Y este descubrimiento llevó a muchos a concluir que las verdaderas intenciones detrás de esta guerra no eran más que desarmar al Estado de Irak y obtener acceso al vasto petróleo iraquí. Y con eso se reconfiguró la economía de la administración no solamente de Bush, sino de Washington en general, saqueando el petróleo de Medio Oriente a favor de intereses muy concretos y de sus aliados. ¿Qué pasó con Irán y Corea del Norte? Bueno, tampoco poseían esas vastas reservas petroleras de Irak y simplemente el desafío geopolítico era aislarlos con sanciones. No los saquearon porque no había nada importante que saquear. Pero Irán, con su influencia en Medio Oriente y también con este potencial nuclear emergente, y luego Corea del Norte con sus ambiciones nucleares, pues fueron presentados como amenazas potenciales que necesitaban ser contenidas con sanciones y neutralizadas por completo. La cuestión es que ahora al llamar, y yo creo que por eso es tan importante recordar cuándo fue la primera vez en el mundo que se utilizó el término eje del mal y cómo terminó esta historia.
Ahora revivimos esto, con vergüenza lo vuelven a decir. Y me parece vergonzoso que se vuelva a rescatar un término que demostró ser una excusa para el saqueo del petróleo de Medio Oriente. Pero el problema es que ahora ya no es el mismo eje del mal. Estamos hablando de otro tipo de países. Ahora el eje del mal, versión 2.0, del que Washington está advirtiendo que es un riesgo para Occidente, es nada más y nada menos que Rusia, China y Corea del Norte y también Irán. Este nuevo eje del mal, que es una retórica previa del contexto, digamos, ampliado de lo que ya vimos, es muy diferente porque esta vez son demasiado poderosos. Rusia y China son potencias nucleares establecidas con economías muy importantes, con capacidades militares avanzadas y están representando un desafío bastante superior al eje del mal versión original. No estamos hablando de Irak, Irán y Corea del Norte de aquel momento. Hoy este término, nuevo eje del mal, podría también evocarnos el sentimiento de que se está hablando de otra nueva excusa para justificar la competencia estratégica y un posible conflicto con estos países en una guerra. Pero ¿saben de qué hablaríamos? No hablaríamos ya, fíjense cómo está escalando el tono del discurso, de la OTAN contra Rusia. Esta nota, yo creo que por eso es tan preocupante leerla. Es algo que me inventé yo, ustedes pueden buscarlo. No lo traen solo medios, lo traen demasiados. Y cada vez está tomando más fuerza. No estamos hablando de una posible guerra ya de la OTAN contra Rusia, sino de la alianza de la OTAN contra lo que llaman un poderoso eje del mal. Y entonces, esto está escalando porque es una amenaza militar para Occidente, evidentemente, pero además el comercio entre Rusia y China, hay que recordar que alcanzó un récord de 240 mil millones de dólares el año pasado. Esa es parte del verdadero, de la clave que incomoda aquí, entre otras cosas. Y es un dato que no solamente habla de una fuerza de relación económica. Si fuera eso, no escandalizaría tanto a Occidente. Se trata, por supuesto, también de una dependencia mutua muy grande. ¿Y por qué es eso tan relevante para la OTAN? Porque en este contexto de la guerra en Ucrania, Rusia se ha vuelto hacia China y ha encontrado ahí un socio poderoso e importante que lo está ayudando a contrarrestar todas las sanciones que supuestamente iban a destruir con la economía rusa. Ha encontrado también lo mismo en Irán y en Corea del Norte. Y detrás de la cortina de la diplomacia hay todavía 30 estados más que conformaron un bloque muy poderoso llamado los BRICS y se han hecho también de los miembros de la OPEP para comerciar entre ellos. Y ese es un juego de poder que implica capacidades militares y nucleares también. Rusia, China y Corea del Norte, como ustedes saben, tienen armas nucleares. Irán tiene el potencial también para seguir desarrollando más. Y esto no solo incrementa la tensión en regiones como Taiwán o el mar de China Meridional, o el conflicto que cada vez escala más entre Rusia y la OTAN, sino que también está representando un desafío directo para Occidente cada vez más grande. ¿Y cómo ha reaccionado precisamente la OTAN ante esta situación? Pues Estados Unidos y sus aliados están presionando cada vez más para fortalecer alianzas regionales y contrarrestar lo que llaman esta nueva dinámica de poder. La cuestión es, ¿será suficiente la diplomacia? Porque la pregunta crítica es si los legisladores estadounidenses proporcionarán esos 60 mil millones de dólares en ayuda que Ucrania necesita desesperadamente para resistir la presión rusa. ¿Por qué es eso importante en este llamado eje del mal? Porque Estados Unidos ha dicho que de esos 60 mil dólares depende que Ucrania venza a Rusia. Y si no lo hace, entonces crecerá el poderío de lo que llaman el eje del mal. Y esta respuesta de Occidente a este desafío no solamente está mostrando que de eso, según esta retórica, dependería el futuro de Ucrania y de la OTAN, sino que también están tratando de moldear la retórica de que también hay un nuevo orden mundial que está emergiendo y que esos 60 mil millones de dólares pueden, Alba, parar o contrarrestar al nuevo eje del mal, salido del mismo infierno. Sí, no. Honestamente, ese de eje del mar, ese me hace tan... propaganda barata, sí. ¿no? Pero míralo, Alba. O sea, no es algo nuevo, además. No. Increíble, Alba, que nos tragamos este cuento en el 2002. Sí, ¿no? El mundo a través de CNN, de New York Times y todo esto nos vendió esto
Y estábamos asustadísimos porque Sí, veíamos porque a... era un- Sí, Era el Kraken casi Sí, emergiendo sí, sí. de las profundidades del mar, el Kraken con era la marca de la bestia. Sí. El anticristo. O sea, de Occidente, ellos son el eje del mal. Ahora hay que preguntar del otro lado del globo, ¿no? ¿Quién es el eje del mal? Sí, para Occidente ellos son el eje del mal. Exacto. Ujú. Ahora hay que preguntar del otro lado del globo. ¿Quién es el eje del mal? Bueno. Y ellos tienen otra historia. Pues pregúntale a Putin qué historia tiene, que esta semana se aventó un discurso en donde dijo que Estados Unidos ha estado parasitando al mundo por los últimos siglos, que su economía la ha hecho de robarle a todos. O sea, imagínate cómo está escalando el nivel del discurso y cómo se ve la narrativa tan diferente Claro. dependiendo de a quién le preguntes. Cada quien tiene una versión. Claro, pero, o sea, honestamente, podemos decir, el eje del mal es del otro lado o el eje del mal es de este lado, pero se me hace tan infantil, ¿no? O sea, voy a agarrarme de partes hasta, pues diría yo... ¿Medio bíblicas o qué? Exacto, medio bíblicas. El eje del mal, haciendo referencia A que hay un bien, ¿no? a que hay un bien. Ujú. ¿Cómo puede haber bien en medio de la guerra? No hay bien en medio de la guerra. Hay destrucción, hay muerte, Sí. hay tristeza, hay desolación, hay mucha miseria en la guerra. De lado y lado hay mucho dolor. ¿Cómo puede haber un bien en eso? Hay Sí, solo destrucción. Porque la retórica es, ellos son el eje del mal, eso me convierte a mí en el eje del bien. Exacto. Yo soy el Salvador, El la Salvador luz. divino, la luz y la esperanza. Claro, el camino. futuro y la vida. El Claro. camino y la verdad. Sí, casi. Sí. Camina conmigo y ya no más falta que se pongan así con una luz blanca atrás, Sí. un hábito blanco y Es las un- manitas así, y todos allá vamos como borregos, ¿no? Es una retórica poderosa. Bastante. Que funcionó, Alba. Nada Es más. lo más increíble. Pues sí, funcionó en una época donde no teníamos más que abrir CNN, D&W en la tele, Sí, ¿no? no. Y cuando te decían como haciendo referencia a cuando dijo Sabludowski en el 68, ¿no? Hoy es un día soleado y con lo del 2 de octubre, ¿no? Entonces mucha gente no se estaba dando cuenta de lo que estaba Sí, pasando sí, porque sí, sí, hoy sí. es un día soleado y esa fue la nota del día. Hoy es un día soleado en la Ciudad de México mientras masacraban y asesinaban a estudiantes. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.